Bueno, en Plaza de Mayo hoy tenemos una visita especial, de las visitas que más me gustan a mí, que son las que tengo con gente con la que hicimos cosas en común, cerca, en épocas distintas a las de ahora. Pipo Lernoux, que fue uno de los creadores, junto a Jorge Pistocchi, del Expreso Imaginario, y no solamente de eso. Pero lo más interesante de Pipo Lernoux es todas las cosas que no hizo, las cosas en las que perdió el tiempo. ¿Cómo andas, Pipo? Bien, muy bien, Che, ¿cómo estás? Estábamos acordándonos antes de los inicios del Expreso. ¿Cómo empieza eso? Bueno, vino Jorge un día, Jorge Pistocchi. sí, venía de Europa, ¿no? En Europa había visto las revistas contraculturales, alternativas europeas. En Londres había una muy linda que se llamaba el International Times, que eran muy anarcas y luchadoras y qué sé yo. Y yo venía entusiasmado con esa idea, pero no escribí algún par de notas para pelo, ¿viste? Y todavía no tenía muy claro qué hacer, y para ganarme la vida pintaba casas. Era pintor de paredes. De paredes. Y en un momento cae un flaco rock'n'roll, un tipo muy conocido del ambiente del rock, porque era el plomo más antiguo del rock. Plomos son los que llevan los equipos. Viene y me dice: Jorge Pistocchi quiere hablar con vos. Y yo había oído hablar de Jorge, pero no lo conocía. Jorge era muy amigo de Spinetta, amigo mío. Muy amigo de Miguel Abuelo, amigo mío. Entonces yo sabía de él, pero nunca nos habíamos conocido. Bueno, nos encontramos un día y él dijo: mira, tengo esta idea, y sacó una carpeta con la tapa, que después fue la primera tapa del Expreso Imaginario, y un par de notas que tenía, qué sé yo, algunas ideas, una nota de Hugo Tabachnik, qué sé yo. Y yo le dije: bueno, yo tengo estas ideas, ecología, pim, pam, pum. Me empezó a salir todo lo que había venido craneando todo ese tiempo. Y dijimos: bueno, hagámosla juntos. ¿Y a quién ponemos? Esto era año 75. ¿A quién ponemos de gráfico? Y él me dice: yo tengo un conocido que es muy buen dibujante y tiene una estética bárbara, Horacio Fontova. Y le digo: ah, sí, yo también lo conozco. Lo malo es que nos peleamos por una mina hace unos años. No sé. En aquella época ya se habían pegado por una mina. Sí, en el 69, yo me había llevado a Europa una novia de él. Y entonces, la hija del poeta Elvio Romero del poeta Campos Cervera. Y me la llevé a Europa y medio casi nos agarramos a piñas por la chica esta y qué sé yo, pero los dos teníamos onda, y cuando nos encontramos nos miramos y dijimos: ¿qué haces? ¿Cómo te va? Abrazos. Y nos entendimos perfectamente. Quedó como jefe de gráfica del Expreso, donde hizo maravillas. Ahora, Spinetta y Pistocchi tenían una relación además especial. Claro, porque Pistocchi bancó. Pistocchi en un momento a principios de los 70, en el 70-71, recibió una herencia muy grande y la aplicó con los amigos, y entonces financió a Almendra, financió a Color Humano, financió después a Pescado Rabioso. Por ejemplo, el teclado de Pescado Rabioso, un Hammond carísimo de Cutaya, lo compró Pistocchi. Y eran muy amigos con Spinetta, y fue a través de Spinetta que encontramos quién financiara la revista, El Expreso Imaginario. Que a su vez era el productor de Spinetta, ¿no? Claro, no, era el abogado de Spinetta, que lo había sacado de cana por un tema de fumo. Ajá. En el 74, Spinetta tuvo un problema. ¿Cómo se llama el abogado? Ojanian. El mismo Alberto Ojanian es abogado. Además es abogado. Y en ese momento. Porque yo lo conocí vendiendo camisas a la vuelta de mi negocio. Exacto, tenía. De mi viejo, quiero decir. Tenía varios boliches de lencería femenina. Lencería femenina, sí. Sobre todo, uno se llamaba Legambe y vendía medias. Legambe y vendía medias. Sí. Genial. Y por otro lado, sobre todo, era abogado. Y lo conoció a Spinetta, lo defendió muy bien en un par de casos de problemas que tuvo Spinetta, y se hicieron muy amigos con Spinetta. Entonces Spinetta le dijo: che, tengo estos muchachos amigos
que están queriendo sacar una revista. Ah, bueno, a ver qué tira. Y Spinetta, que es un divino, lo meloneó, le dijo, no, estos son unos genios, la revista va a ser impresionante. Y Ohanian, que realmente quería entrar, estaba fascinado con el mundo del rock, se dispuso a financiar el lanzamiento y la manutención del Expreso durante muchos años. Ahora, yo me imagino que para Ohanian, y para cualquiera que haya tenido que estar en relación con esta manga de vagos locos. Porque te digo, era una manga de vagos tremenda. Personajes complicados. Sí, sí. Stokely mismo, ¿no? Muy complicado. Al principio estábamos en las oficinas. Ohanian tenía una oficina en el edificio de Uruguay y Corrientes, un edificio que siempre amenazaba que se iba a caer porque había habido un robo en la materia de construcción, así que estaba mal construido. Tenía sus oficinas de abogado ahí. Y de golpe se le llenaron de unos flacos con el pelo largo, la barba, unas pintas infernales, y nos dio una habitacioncita chiquita para hacer la revista. A los 2 meses alquiló la casa de Cabildo y Teodoro García porque le arruinamos todo. ¿Viste? Venían los clientes a ver al abogado y se encontraban con unos personajes nada recomendables. Entonces alquiló... ¿Y cuál era la relación que tenía con todas esas imágenes que producían por un lado, la forma de vestir, los pelos, el despelote, el fumo, que seguramente no podían parar y el resto de la gente que había alrededor? ¿Cómo es esas relaciones? ¿El resto de la gente cuál? La gente común que andaba por ahí, que tenía que negociar con ustedes. Y era una relación. Nosotros realmente vivimos una burbuja, porque para que te falta una cosa para contarte. Nosotros teníamos lista la revista en el 75, fines del 75, octubre, noviembre del 75. Dijimos, no la vamos a sacar ahora. Claro. Porque fin de año, el verano no se vende nada, esperemos a marzo del año que viene, marzo del 76. Y cuando viene marzo del 76 decimos, bueno, ya estamos listos para sacarla. Bueno, el país es un quilombo, pero hace rato que es un quilombo, así que se viene el golpe y bueno, qué sé yo, veamos. Y de golpe viene el golpe y se viene el silencio total en el país. Y dijimos, nos juntamos y dijimos, ¿qué hacemos? Y dijimos, saquémosla igual, no hablemos de las cosas típicas, no hablemos de política, de drogas, ni de religión, que pueden ser los temas que ofendan a estos tipos. Y hablemos de arte, de ecología, de escritores, y a través de esos tipos digamos cosas, ¿no? Porque todos son tipos que tienen cosas interesantes para decir. Claro, a mí me pasó lo mismo, yo largué la galería ahí, en esa misma época. Claro. Pero la piloteaba. Uno la pilotea. Si uno no salía y decía muera el capitalismo internacional, la podía pilotear, ¿viste? Si uno no estaba, algunos sí, otros no, hubo muchísima gente que perdió, pero la piloteamos y se convirtió en una especie de burbuja donde estábamos los tipos en un momento donde uno no se podía juntar entre varios, ¿te acordás? Estaba prohibido además. Prohibido, más de 3 personas en la calle juntas estaba prohibido, y la piloteábamos, ¿viste? Los primeros años fueron bastante difíciles. ¿Cuántos llegaron a vender? Llegamos a vender 30.000, tope. Creo que habremos pasado alguna vez de 30.000, pero no más. Que era un montón. Que era un montón en ese momento. El promedio estaría en los 20. ¿Y cómo fue que te hiciste letrista de rock? No, pero eso es mucho antes. Mucho antes fue eso. Claro, yo caí a la cueva en el 64. La cueva de la calle Purredón. La cueva de la calle Purredón, y me encontré. Yo era poeta, yo quería ser poeta, tenía 16 años, 17 sí. años. Quería ser poeta, había dejado el colegio, había abandonado todo, me había peleado con mi familia, me había dejado pelo largo, era bohemio, qué sé yo. Leía las revistas literarias de la calle Corrientes, ¿viste? Andaba en el ambiente, miraba y decía, uy, mirá ese Hellman, ese Januzzi, no sé qué, porque leía esas revistas. Y caí, pero a mí me gustaba el jazz, me gustaban los beatniks, los escritores beatniks,
me gustaba Rimbaud, me gustaba los Beatles. Y la cultura Calle Corrientes en esa época era muy marxista, psicoanalítica, qué sé yo. Psicobolche. Esa palabra la inventó un amigo, ¿no? La inventamos con el amigo yo, Abuelo, Miguel Abuelo, en El Porteño, al principio. Yo tengo otro inventor, pero puede ser. Yo tengo, ¿Y Cranear quién inventó Cranear? No sé. También es de esa época, Cranear. Craneando. Sí, estamos craneando una revista. Bueno, y la cuestión es que a la cueva caí porque en una revista literaria, que me parece que era una que se llamaba Opium, que hacía Sergio Mulet, que a lo mejor lo conoces, decía, donde está pasando todo de la bohemia, qué sé yo, es un lugar, la cueva, no sé qué. Entonces fui a ver qué pasaba. Y me encontré con Javier Martínez, Morris, Tanguito, qué sé yo, que eran iguales a mí, de la misma edad, algunos de la misma edad total, y que pensaban igual, le gustaba el jazz, le gustaban los Beatles, le gustaba la ciencia ficción, le gustaban los beatniks. Lovecraft leían todos. Lovecraft muchísimo, sí. Y entonces enseguida nos enganchamos y como yo no era músico, me convertí un poco en el literato del ambiente. Yo era el que más leía y que más información traía. Y entonces por eso terminé siendo el primer letrista. Hice las primeras letras de Miguel Abuelo, son mías, el primer disco de... ¿Cuáles son las letras de Miguel? Y Diana Divaga, Tema en Flu sobre el planeta, Estoy aquí parado, sentado o acostado. Después el primer disco de Tanguito, el único disco oficial de Tanguito, letra mía. ¿Cuál era la letra? La Princesa Dorada. Después... ¿La de Morris? El Morris Ayer no más, que después hicieron una versión Los Gatos. Hiciste rico con esa. Con esa sí, porque Los Gatos hicieron una versión. Los Gatos fueron a la grabadora RCA y dijeron, estos son nuestros temas. Y tocaron La Balsa y Ayer no más y un par de Lito, ¿no? El Rey Lloró. Y la gente de RCA dijo, qué bueno, esas dos van en el primer simple. Pero eso sí, esta de Ayer nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz y todo es una mentira, eso dice la canción. No va en este momento. Usted sabe que hay un gobierno militar en Argentina, le dicen, y que estaba... ¿Te acordás de Margaride? El Margaride de la comisario policía, que perseguía... Margaride. Claro, sí. Que perseguía a los... Te cortaba el pelo, cortaba... Sí, orden de organia. Les medía a las chicas la pollera. No se podía usar minifalda. Sí. Y le sacaban de los hoteles alojamiento. Y llamaban a los padres y le decían, ¿usted sabe lo que está haciendo su hija? ¿Viste? Una cosa impresionante. Hongaría, sí. En esa época, entonces le dijeron, no, cámbiele. Entonces Lito le cambió algunas cosas a la canción y la canción vendió 250.000 discos junto con La Balsa. ¿Cuánto levantaste ahí? Y como $50.000. ¿Y qué hiciste con la guitarra? Y con eso bancamos el lanzamiento de Los Abuelos de la Nada. Le compré una guitarra a Claudio Gavis, una guitarra a Papo, una batería Pomo, un bajo a Alberto Abuelo, bueno, todos los instrumentos y equipos que hacía falta para alargar un grupo. Pero era natural para nosotros eso, ¿no? Y a los 19 años era mucho más interesante eso que ¿qué iba a hacer? ¿Me iba a hacer un crucero por el Mediterráneo? No, ¿viste? Eso era lo divertido, hacer algo con los amigos. Y algo creativo y algo interesante con gente, con Miguel Abuelo, escúchame, un privilegio. Bien. Ahora, ¿de dónde salió Miguel Abuelo? Un tipo increíble, porque es un tipo reformatorio. Claro, bueno, yo también tengo que ver ahí porque yo lo encontré, resulta que los Beatniks, el grupo de Morris y Pajarito, ensayaban en una pensión que se llama la pensión de Vicenta, la pensión norte, que la administraba una señora Vicenta. La Siompe, ¿viste? Una pensión de cuarta en el Bajo. Y Miguel estaba en una habitación donde estaba el bajista de los Beatniks, Antonio Pérez Esteves, que era una habitación grande donde ensayaban las voces y probaban cosas, qué sé yo. Y en la habitación de al lado vivía un petizo borracho, pero borrachísimo, poeta.
que cantaba bagualas, Miguel Abuelo. Miguel Peralta. ¿Baguala cantaba? Cantaba muy bien, folclore, muy bien. Vos sabés que yo lo conocí bastante, pero no me acuerdo de haberlo escuchado. Cantaba mucho a Ariel Petrocelli, para ir a buscarte, canciones de Petrocelli. Y algunas cosas de Cuchi Leguizamón cantaba. Cantaba A veces sigo a mi sombra. Una anécdota de Miguel, por ejemplo. Cuando todavía era Miguel Peralta, no habíamos formado Los Abuelos, porque yo me lo traje a vivir a casa, Miguel. Le dije, teníamos 19 años, le dije a mi vieja, mirá este pibe que no puede pagar más la pensión, y es muy talentoso y qué sé yo, ¿por qué no lo dejás que se quede en casa un tiempo? Y mi vieja, Miguel vino todo peinadito y se sentó quietito y dijo, sí señora, no señora, como no señora. ¿Viste? Y mi vieja dijo, le encantó el personaje, ¿no? Y entonces dijo, bueno, a partir de ahora vos sos un hijo más por un tiempo, y así que quedate, qué sé yo, y se quedó en casa. Mi vieja hizo de madre de él y fue apoderada de él y qué sé yo durante muchos años. Y entonces andábamos todo el tiempo juntos. Un día mi prima es Mariquena Monti, Ajá. la cantante, Sí, ¿viste? sí, sí. Que andaba en el ambiente de la Botica del Ángel. Con el gordo Vegana Leo. Exacto. Y ahí conoció a Mercedes Sosa y andaba en ese ambiente. A través de eso conocimos a todo ese grupo y íbamos a las peñas con Miguel, ¿no? A ver a los poetas que chupaban vino y hablaban de Salta, y los poetas folclóricos. Y un día había como en una casa, que era la casa de la mujer de Dávalos, Jaime Dávalos, estaba todo un montón de gente y Miguel, y había un tipo que decía, sí, porque el río vegetal de tu sangre que baja, bueno, alguno de esos, Sí, ¿no? debía ser. Alguna cosa así. Y entonces Miguel le dice, cerrá la verdulería, vos. En el medio de viste, el tipo con el vino. No, Hamlet Lima Quintana. No sé, no era alguien conocido. Incluso era malo el tipo, viste. Sí. Era esas metáforas, viste, obvias, nerudianas, repetidas. Entonces Miguel le dijo, cerrá la verdulería, flaco. El tipo se puso como loco, agarró un cuchillo y se lo puso acá, Miguel. Lo agarró así, te voy a matar, qué sé yo. Y entonces la mujer de Dávalos dice, momento, déjalo cantar al muchacho a ver si después lo querés matar. Entonces Miguel cantó, a veces sigo a mi sombra, no importa, viste, golpeando una guitarra, no sabía tocar una nota en la guitarra. Fue impresionante, como vos sabés cómo cantaba Miguel, todos se les puso la piel de gallina, se acabó el problema. Oh, muy bien, hermano, dijo el otro tipo, ¿viste? Y zafó. Viste que Miguel se peleaba con todo el mundo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Con Sims, especialmente con Enrique Sims. Bueno, con cualquier, sí, agarraba alguno, iba por la calle Santa Fe y se bajaba el pantalón y mostraba el culo a las viejas. Parece que. Pendenciero completo. Enano, viste. Agrandado. Sí. Tipo un talento. Tipo increíble. Y una soberbia y una. Sí. Y porque tuvo que. Los tipos más interesantes del rock, ¿no? Sí, se hizo de la cultura argentina. Se hizo solo. ¿Vos leíste la biografía de Juanjo Carmona? Hizo una biografía extraordinaria de Miguel. ¿Está publicado? Sí. No sé dónde si se habrá conseguir ahora, pero cualquier cosa, fíjate en conexión www.conexiontierra.com.ar, Conexión Tierra, que es el sitio porque lo editó este chico Juanjo Carmona, que es el mismo que editó mi libro de poemas. Y es extraordinaria porque cuenta las aventuras de Miguel en Europa, por ejemplo, durmiendo en una caja de cartón bajo la nieve. Cuenta unas cosas muy increíbles. ¿Y en qué momento se va Miguel afuera? Bueno, justamente, ahí está. Eso también lo pagué con la plata de Ayer No Más, porque yo me fui a Europa en el 69 y estaba bárbaro en Europa, viviendo la vida hippie, divagando por ahí, Ibiza, Marruecos, qué sé yo, y Miguel estaba acá muy mal, años 69-70.
muy loco, mucha anfetamina, drogas malas, ¿viste? Esa droga que, anfetaminas, instilasa, pasta mala. una porquería. Entonces, estaba muy loco, muy paranoico, viste que él tenía una tendencia a la paranoia y se ponía muy loco, mucha mente. Entonces mi vieja le dijo, vámonos a Europa a verlo Pipo. Y le pagó con el ayer nomás, con la plata de mi, porque ella cobraba mi nombre porque yo estaba en Europa y además era mi apoderada. Cobró ayer nomás y se lo llevó a Europa. Con la idea de sacarlo y de que esté conmigo porque yo estaba... Sacarlo la droga en Europa. Y yo estaba buena en la idea. vida natural y en Europa estábamos totalmente locos divagando. Y sí, Miguel siguió Por eso me divagando. pareció idea brillante la de tu vieja. Pero hizo un disco increíble en Europa. El disco en francés de Miguel es uno de los grandes discos de rock argentino. Pero eso fueron 15 minutos de lucidez, después fue un delirio todo. ¿Cuándo la conoce a Crilla Bogdan? La conoció en Madrid en esos años, a poco de llegar. Era cadete del porteño, Crilla, ¿sabías vos? Ah, no, no Cadete sabía. directamente. No sabía hacer nada, Crilla, más que bailar. Sí, bailábamos. Entonces teníamos un trabajo de cadete, ella llevaba la tipografía de un lado para otro, volvía, se quedaba tomando cerveza y se olvidaba que teníamos que sacar una revista. Pero personaje, Crilla. Personaje. Qué Después bicho que- hizo la pesada de la danza. Sí. Sí, muy impresionante. La conoció ahí y se fueron. Después yo me los encontré de nuevo en Londres, cuando acababa de nacer el hijo Gato Azul. Gato, amigo de mi hija, Yo me. ¿Ah, sí? en aquella época. cuando Yo era me chiquito. fui, volvió ahora hace poco de Europa. Mm. Yo me fui a Londres a trabajar en un restaurante macrobiótico. En esa época empecé mi carrera de naturista macrobiótico orgánico y me lo encontré a Miguel. Y yo iba con Alberto Ledo, que era también muy amigo de Miguel. Un pintor. No, Alberto Ledo es un, bueno, Yo tenía un dibujante. dibujante. Yo tenía un compañero en Bellas Artes que se llama Alberto Ledo. Ah, es él, uno Sí, uno petizo, chiquitito. sí, sí. Es él, Sí, sí. falleció hace Ah, poquito. mirá vos. Él estuvo en Los Jaivas, fue compañero de Miguel, en una época hacían un dúo con Miguel, acá, de folclore. Y Albertito tocaba muy bien la guitarra y cantaba muy bien y tipo muy talentoso. armonizaba. Muy lindo tipo, muy linda persona. Mm. Qué bueno. Y después vivió muchos años, 20 años en Bolsón. Tiene una chacra maravillosa en Bolsón. Pero, ¿y qué diferencia hay entre el rock de aquella época y el de ahora, en términos de la forma de vivir de la gente? No, lo que pasa es que en esa época, cuando estamos hablando de la época de la cueva, los comienzos del rock nacional, nunca pensabas que vos ibas a producir guita con el rock. No te iba a dar de comer, ni de pagar un alquiler, ni nada. O sea que era parte de una vida bohemia, delirante, de mucha libertad y que tenías que estar muy jugado para meterte en el rock. En cambio, hoy es una carrera ser músico de rock. Vos podés armar una bandita, escribir 3 o 4 canciones pegadizas y tener un éxito y ganar plata y tener chicas. Es una carrera, ¿entendés? Pero en este momento hay muchos grandes compositores de rock. Jóvenes, pero también están por fuera del sistema. Hay como un sistema comercial que en esa época no había. Lo que en esa época era el Club del Clan, Palito Ortega, Johnny Tedesco. Hoy es el rock nacional. Hoy es el rock nacional. Hoy es Pepsi Music, o Quilmes Rock, o Cosquín Rock. Esas reuniones de mega, viste, súper, con mucha plata, con mucha producción, donde los músicos están totalmente timeados, ¿viste? Tenés 5 minutos para cantar una canción, no podés delirar, no podés improvisar, no podés salirte del libreto porque después viene otro y otro. En aquella época se subía otro y se agregaba otro y se metía Pero otro más. Miguel paraba y decía, no tengo ganas de cantar, me voy, ¿viste? Era cualquier otra cosa. Hoy te dicen, no, pero yo pagué para que vos cantes y cantás, ¿viste? No hay... Ahora, ¿te acordás de Tom Lupo, Claudio Kleiman, Sí. los primeros que empezaron a escribir sobre rock, ¿no? ¿Quién más estaba en aquella época escribiendo sobre rock? Bueno, no, estamos hablando ahora de otra Ya- época, ya del llegamos al- Expreso. El Expreso, sí, el Expreso. En el Expreso empezaron Alfredo Rosso, Claudio Kleiman, Fernando Basabru, Sí.
y otra gente, Gloria Guerrero. Gloria Guerrero. Y después vino Tom Lupo, un poquito después, que hace una revista Tren de Carga o algo así. Y después Pelos también hizo, ¿no? No, Pelo venía de antes. Venía de antes. Pero era una revista, entre comillas, comercial de rock. Que ya visualizaba el rock como un fenómeno cultural comercial, en una venta de discos, ¿no? Pero hay muchos periodistas interesantes que fueron surgiendo. Pero la generación del Expreso, Claudio, Alfredo, Fernando Bassabro, son todavía... Pero Claudio era un poco más joven que ustedes, ¿no? Claudio, Fernando y Alfredo tenían 20 años, Rosso tenían la misma edad. Eran compañeros de Colimba, Claudio y Rosso. Y Bassabro también, tenían 20 años cuando entraron a trabajar en el Expreso. ¿Y cómo se distribuía el Expreso? ¿Siempre fue por distribución normal o...? Distribución normal en los kioscos. Bueno, en esa época no existía otra cosa. Habían los poetas que llevaban a los kioscos ellos mismos. Bueno, sí. Pero la distribución hacían distribución. Ustedes también con el porteño. Nosotros teníamos distribución normal. Claro, sí. Era una revista comercial. Si querías cierta escala, no había otra manera. No había otra manera. ¿Y cómo le afectó al rock la dictadura de Videla, Viola? Y lo afectó muchísimo, hubo un silencio, lo afectó a toda la cultura. El rock hay una cosa que a mí me gusta puntualizar y que creo que tiene que ver mucho con esto, y es que el rock nunca estuvo a favor ni de la lucha armada, ni de la visión guevarista del mundo. O sea, nunca estuvo a favor de imponer una revolución con una dictadura del proletariado y cosas por el estilo. Y siempre estuvo claro, los que mandan tienen este mundo re jodido y dividido en dos, el comunismo y el capitalismo, y no nos interesa ninguno de los dos. Los dos nos parecen una batata. En ese sentido, hay mucha discusión de por medio, yo he tenido discusiones muy fuertes sobre el tema, pero de alguna manera el rock no estaba marcado como militantes políticos, más allá de que las mejores canciones de protesta son de rock. La Marcha de la Bronca, Morris tiene montones de canciones del coche de la policía, qué sé yo. Pero en general el rock nunca dijo abajo el capitalismo, viva Fidel Castro, ¿entendés? Y de ninguna manera apoyó la lucha armada. Entonces, de alguna manera no fue el blanco principal de la dictadura. El blanco principal de la dictadura era desarmar toda la estructura cultural, o sea, la estructura de la lucha armada, matarlos a todos, y a todos los de apoyo de eso, de izquierda. Así que esos fueron los primeros que la ligaron. El rock fue perseguido, censurado y prohibido, pero no hay desaparecidos en el rock. Pero varios se tuvieron que exiliar. Por las Morris le pusieron una bomba, León se tuvo que ir. Pero lo más importante fue el silencio cultural que se produjo, que fue malo para todo, para el rock, para los pintores, para los que cantaban folclore y para todo el mundo, ¿viste? No, pero la diferencia es que el pintor puede guardar el cuadro, y lo pinta igual y lo guarda. Sí. El músico, si no lo expresa de manera inmediata, es distinto, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Y se ve más afectado, ¿no? El músico. Claro. El pintor puede pintar los cuadros y no exponerlos. Sí, bueno, el músico también puede componer y guardar. Sí, pero no es lo mismo. El músico necesita el feedback. Sí, necesita el feedback. No, por eso. Pero sin embargo, vos fíjate que había una confusión en la dictadura que pensaba, hasta que Macera aclaró los tantos. Primero la dictadura pensaba que el rock en realidad era bueno porque distraía a los jóvenes. Porque el joven que está en el rock no se mete en política y qué sé yo. Se mete en otros problemas, pero en esos. Claro. Y después hubo un famoso discurso de Macera en el 77 que Jorge pegó en la pared del Expreso, que decía:
primero están los guerrilleros, qué sé yo, qué sé cuánto. Después viene la droga. Y después viene la cultura alternativa, que es un semillero para la lucha armada. El tipo metió en un solo paquete todo. O sea, si vos hacías pensamiento alternativo, eras... Eso estaba escrito por Macera, yo no lo conocía. Sí, un eso. discurso impresionante de Macera del 77. Lo voy a buscar y lo voy a subir a mi blog. Así está buenísimo eso. Sí, sí, fuertísimo. ¿Cómo ves a los medios de comunicación hoy? La posibilidad de moverse, de hablar con libertad. No, yo creo que en este momento estamos en una cosa muy fuerte, que yo no me acuerdo de algo parecido desde el 73, que es o sos de un lado o sos del otro, o sea, o sos gorila o sos K. Si sos K, los otros te ven como un hijo de puta, no sé qué, y si no sos K, los K te ven como un hijo de puta. Y hay una persecución a o sea, en los medios manejados por los K, en los muchísimos canales que compró con la plata de la FJP, y que comanda Mariotto, no puede hablar un tipo que no sea absolutamente fiel y obediente a la doctrina K. Y por otro lado, Clarín, Nación y qué sé yo, están en un permanente discurso de que todo esto es una mentira, es una manga de ladrones, qué sé yo, qué sé cuánto. Y el tipo que está en el medio, o que está aparte de ese mundo dividido en dos que decía Cantilo, no tiene muchas posibilidades, no tiene muchos lugares. Yo no vi tu blog todavía, pero no hay muchos lugares para expresarse. Por ejemplo, La Nata tenía un diario que intentó ser, el Crítica, intentó ser un medio de comunicación intermedio, que no fuera de derecha, que no fuera gorila, para decirlo de alguna manera, pero que también fuera independiente de los K. Y no pudo, lo ahogaron comercialmente y lo mataron. O sea, no se puede en este momento tener pensamiento libre, hay como un estalinismo feroz en los medios, y a mí me ha pasado, y a vos te habrá pasado también, de pelearte con amigos de toda la vida. Nunca en mi vida me había pasado de dejar de hablar con un amigo. Nunca me había pasado. Bueno, ¿sí? Por pensar distinto. A mí me había pasado en el 73, cuando venían los flacos que habían estado con nosotros en la cueva y que se yo, y venían y decían, sí, vamos a la revolución, y se habían metido en montoneros, y yo le decía, flaco, ¿qué sabes qué tal es Firmenich? A lo mejor es un hijo de puta, cosa que tenía razón. Imagínate, Firmenich y Galimberti. Sí. Bueno, y hoy pasa lo mismo. Vos le decís, bueno, pará, está bien, a mí hay muchas cosas del gobierno que me gustan. Y muchas cosas, por ejemplo, la ley de medios audiovisuales, que vienen de antes del gobierno, que fueron pensadas para abrir el ámbito de participación en los medios, y que hoy están siendo usadas como un arma para desarrollar medios K. Entonces es muy difícil ubicarse en ese... Y yo no discuto más, yo ya me peleé con 3 o 4 grandes amigos y no discuto más, de ninguno de los dos lados. Porque tampoco, yo creo que hay ciertas cosas que le robaron a los socialistas que están haciendo ahora, bien. Yo pienso en tipos que ya no éramos tan chicos, ya 20 y pico de años, uno no es un pendejo. Y agarramos todo lo que teníamos y lo poníamos al asador y nos jugábamos enteros por cosas que en realidad no tenían ninguna chance de funcionar. Sí. Pistocchi con su fortuna, yo con los cuadros que vendía para poder hacer la revista que te metía la guita. Y había como un idealismo, además, y poníamos todo lo demás en un lugar secundario. Y yo veo ahora militantes como los de la Cámpora, o pibes jóvenes que te hablan de pragmatismo, te hablan de realismo, de realpolitik, a los 20, a los 22, a los 23. En aquella época es el discurso de un viejo de 60. Yo no conozco muchos tipos de la Cámpora, me parece, así que no... No digo campo, no hablo de la juventud militante, qué sé yo.
Que hablan de realpolitik, de que no se puede conseguir todo, que digamos, toda esa cosa. Sí, que hay que, por ejemplo, hay que apoyarlo a Menem, sí, apoyarlo a Moyano, y bueno, es la realidad, tenemos que Pero negociar que lo diga con un eso. pibe de 20, 25, eso es raro, eso, ¿no? Claro, es raro, sí. Es raro, hay como una aceptación, pero por eso hay momentos cuando dicen esto es revolucionario y después aceptan a Moyano y a Menem, Sí. hay como una cosa poco clara en todo el mensaje, ¿no? Yo no sé, yo creo que hay que acampar hasta que aclare. Bueno, Pipo, te agradezco muchísimo tu presencia. Bueno, muchas gracias. Con esto me gané El almuerzo. No,